¿La Biblia es una mentira? Friedrich Nietzsche expone cómo inventaron a Dios para controlarte revelando la incómoda verdad. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que creíste sobre Dios y la religión es simplemente una elaborada mentira? ¿Y si las estructuras morales que han guiado a la humanidad durante milenios fueran en realidad sofisticados mecanismos de control? ¿Estarías dispuesto a cuestionar hasta las creencias más sagradas si descubrieras que fueron diseñadas para domesticarte? La verdad puede ser incómoda, desgarradora. Puede desmoronar los cimientos mismos sobre los que hemos construido nuestra existencia, pero quizás, solo quizás, de esas ruinas puede surgir una libertad que jamás imaginaste posible. Friedrich Nietzsche, ese filósofo de mirada penetrante y bigote inconfundible, se atrevió a pronunciar las palabras que muchos pensaban, pero pocos osaban decir: Dios ha muerto. 3 palabras que sacudieron los cimientos de la filosofía occidental y desataron una revolución del pensamiento que aún resuena en nuestros días. ¿Por qué este hombre causó tanto revuelo? ¿Qué vio Nietzsche que los demás no pudieron o no quisieron ver? ¿Y por qué, más de un siglo después de su muerte, sus ideas siguen siendo tan peligrosamente actuales? En este recorrido por el pensamiento del filósofo del martillo, desentrañaremos la genealogía de la moral, expondremos los mecanismos de control religioso y nos asomaremos al abismo de un mundo sin dioses. Este no es un análisis para quienes buscan consuelo, sino para quienes tienen el valor de enfrentar verdades incómodas. ¿Te atreves a cuestionar lo incuestionable? ¿Estás preparado para mirar más allá del velo de la fe? El martillo filosófico. ¿Quién fue Friedrich Nietzsche? ¿Puede un hombre enfermo y solitario cambiar el curso del pensamiento occidental? ¿Es posible que el hijo de un pastor luterano se convirtiera en el crítico más feroz del cristianismo? ¿Qué impulsa a un ser humano a desafiar las verdades más sagradas de su tiempo? Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, un pequeño pueblo de Prusia. Su infancia estuvo marcada por la muerte. Cuando tenía apenas 5 años, su padre falleció de una enfermedad cerebral y poco después perdió a su hermano menor. ¿Podemos imaginar cómo estas tempranas experiencias con la muerte moldearon su visión del mundo? ¿Acaso no es significativo que quien cuestionaría la existencia de Dios creciera bajo la sombra de pérdidas inexplicables? Su educación en el prestigioso internado de Forta y luego en las universidades de Bonn y Leipzig lo expuso a la filología clásica y a las ideas de Schopenhauer, sentando las bases de su pensamiento revolucionario. Pero, ¿qué hubiera sido de Nietzsche sin estos encuentros intelectuales? ¿Habría desarrollado su crítica a la moral occidental sin la influencia de estos pensadores? A los 24 años, cuando la mayoría apenas comienza su vida adulta, Nietzsche fue nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, convirtiéndose en el catedrático más joven de la institución. No es asombroso que un joven pudiera alcanzar tal posición en una época donde la experiencia era tan valorada. Sin embargo, ¿de qué sirve el reconocimiento académico cuando el cuerpo se rebela contra uno mismo? La salud de Nietzsche fue su cruz particular. Migrañas devastadoras que lo dejaban postrado durante días, problemas digestivos crónicos, una vista que se deterioraba progresivamente hasta casi cegarlo. ¿Hay algo más cruel que un intelecto brillante atrapado en un cuerpo que se desmorona? En 1879, su salud lo obligó a renunciar a su cátedra universitaria, comenzando una vida errante por diversas ciudades europeas en busca de climas más benignos para sus dolencias. Durante esta década de vagabundeo solitario, produjo sus obras más importantes. Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, la genealogía de la moral, el crepúsculo de los ídolos. ¿Quién podría imaginar que el dolor físico constante sería el combustible para una de las mentes más lúcidas de la filosofía? ¿No resulta paradójico que su cuerpo enfermizo diera origen a una filosofía que celebra la vida y la fortaleza? Su relación con Richard Wagner merece especial atención. Inicialmente admirador fervoroso del compositor,
Nietzsche vio en Wagner la promesa de un renacimiento cultural alemán. Pero, ¿qué ocurre cuando descubrimos que nuestros ídolos tienen pies de barro? La ruptura con Wagner, motivada por el antisemitismo y el cristianismo del compositor, marcó un punto de inflexión en su pensamiento. ¿Acaso esta decepción personal no alimentó su sospecha hacia los falsos profetas y las verdades absolutas? En cuanto a su vida personal, ¿qué podemos decir de un hombre que nunca conoció el amor correspondido? Su propuesta matrimonial a Luz Salomé fue rechazada y jamás formó una familia propia. ¿Cómo influyó esta soledad en su filosofía? ¿Es casualidad que quien tanto habló de la voluntad de poder experimentara tantos fracasos en sus relaciones personales? El 3 de enero de 1889, en la Piazza Carlo Alberto de Turín, Nietzsche presenció cómo un cochero azotaba brutalmente a su caballo. El filósofo corrió hacia el animal, lo abrazó llorando y luego se desplomó. Nunca recuperaría la cordura. ¿Qué simbolismo podemos encontrar en este colapso final? ¿Acaso el defensor de los instintos vitales no pudo soportar la crueldad hacia un ser indefenso? Los últimos 11 años de su vida transcurrieron en un limbo mental, primero bajo cuidados psiquiátricos y luego al cuidado de su madre y posteriormente de su hermana Elizabeth. ¿Hay mayor ironía que el filósofo que proclamó la muerte de Dios terminara sus días en un estado casi vegetativo, incapaz de articular pensamiento alguno? Elizabeth Förster Nietzsche, su hermana, merece un capítulo aparte en esta historia. Casada con un antisemita furibundo, manipuló los escritos de su hermano tras su colapso mental, tergiversando sus ideas para alinearlas con la ideología protofascista. ¿Cuánto del Nietzsche que conocemos fue filtrado por las manos de su hermana? ¿Cuánto de su legado fue distorsionado para servir a agendas políticas que él mismo habría despreciado? Murió el 25 de agosto de 1900 sin saber que se convertiría en uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. La ironía suprema. El hombre que había proclamado la muerte de Dios se volvió casi divino en los círculos intelectuales. ¿No es esto precisamente lo que él advertía sobre los nuevos ídolos que surgirían tras la muerte del antiguo Dios? Pero sería un error reducir a Nietzsche a un simple ateo o nihilista, como tantas veces se ha hecho. Su proyecto filosófico no buscaba destruir por destruir, sino crear espacio para nuevos valores. ¿De qué sirve derribar ídolos si no construimos nada en su lugar? Nietzsche no odiaba la vida. Al contrario, su crítica a la religión surgía precisamente de su amor a la vida terrenal, que veía menospreciada por las promesas de un más allá compensatorio. ¿Y qué hay del supuesto antisemitismo de Nietzsche? Contrario a la apropiación que los nazis hicieron de su pensamiento, Nietzsche despreciaba el antisemitismo alemán de su época. En sus escritos encontramos duras críticas al nacionalismo alemán y a los movimientos antisemitas. ¿No es esta una de las mayores ironías de la historia intelectual? ¿Cómo pudo el pensamiento de un hombre que despreciaba el odio racial convertirse en bandera de quienes lo practicaban? Dios ha muerto. La bomba filosófica de Nietzsche. Dios ha muerto. Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Estas palabras, pronunciadas por un loco que busca a Dios con una linterna en pleno día en el mercado, constituyen quizás la declaración filosófica más explosiva de los últimos siglos. Pero, ¿qué significa realmente esta frase? ¿Estaba Nietzsche simplemente declarando su ateísmo? ¿O hay algo mucho más profundo y aterrador en esta proclamación? Cuando Nietzsche publicó esta famosa parábola en La Gaia Ciencia, 1882, no estaba celebrando la muerte de Dios como un triunfo del pensamiento racional. Al contrario, estaba diagnosticando una catástrofe cultural sin precedentes. Nos hemos detenido a pensar en las consecuencias devastadoras de este deicidio. Somos conscientes del vacío abismal que se abre bajo nuestros pies cuando desaparece el fundamento último de todos nuestros valores. ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte?
¿Qué hicimos cuando desencadenamos la Tierra de su sol?, pregunta el loco. Y estas preguntas no son mera retórica. Son el reflejo del vértigo existencial que produce la desaparición de lo divino como referente absoluto. ¿Hacia dónde nos movemos ahora? Existe todavía un arriba y un abajo. No estamos errando como a través de una nada infinita. La muerte de Dios no ocurrió en un momento específico. Fue un largo proceso histórico en el que la modernidad, con sus avances científicos y su racionalismo crítico, fue socavando lentamente los fundamentos de la fe religiosa. Darwin eliminó la necesidad de un creador para explicar la vida. La física moderna desterró los milagros. La crítica histórica expuso las contradicciones de los textos sagrados. La psicología desenmascaró los mecanismos de la fe. ¿Cómo podía sobrevivir Dios a tantos golpes? Pero, ¿qué consecuencias trae este terremoto espiritual? Para Nietzsche, el nihilismo se perfila como la amenaza más inmediata. Si Dios era la fuente última de todo valor y sentido, su muerte deja un vacío que puede llevarnos a concluir que nada importa realmente, que todo valor es ilusorio, que la existencia carece de propósito intrínseco. ¿No estamos ya experimentando este nihilismo en nuestra sociedad contemporánea? No se manifiesta en la depresión epidémica, en el consumismo desenfrenado, en la búsqueda frenética de distracciones. Lo más sagrado y poderoso que el mundo poseía hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos, continúa el loco. Puede haber imagen más perturbadora. El crimen supremo ya está cometido, pero la mayoría ni siquiera se ha enterado. Y aquí radica otra de las grandes intuiciones nietzscheanas. La muerte de Dios es un hecho consumado a nivel intelectual, pero sus consecuencias apenas comienzan a desplegarse en la conciencia colectiva. ¿No seguimos oyendo el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No olemos aún la putrefacción divina? También los dioses se pudren. Esta imagen macabra nos enfrenta a otra realidad. Incluso después de su muerte, la sombra de Dios sigue proyectándose sobre nosotros. Nuestras instituciones morales, nuestros sistemas legales, nuestras concepciones de la dignidad humana siguen operando como si Dios existiera, aunque hayamos perdido la fe en Él. ¿Por cuánto tiempo podrán sostenerse estas estructuras sin su fundamento original? Nietzsche comprendió que la civilización occidental estaba construida sobre cimientos cristianos y que la muerte de Dios amenazaba con derrumbar todo el edificio. ¿Cómo justificar la moral sin recurrir a mandamientos divinos? ¿Cómo fundamentar los derechos humanos sin una dignidad otorgada por el Creador? ¿Cómo dar sentido al sufrimiento sin la promesa de una compensación ultraterrena? El filósofo alemán anticipó que este vacío de sentido no se resolvería fácilmente. De hecho, predijo que el siglo XX sería una época de guerras como nunca antes ha habido en la Tierra. Conflictos no solo por territorios o recursos, sino por valores mismos. ¿No se cumplió acaso esta profecía con las ideologías totalitarias que intentaron llenar el vacío dejado por Dios? ¿No podemos ver en el fascismo, el comunismo y otros ismos intentos desesperados de crear nuevos absolutos tras la muerte del absoluto? Este hecho prodigioso aún está en camino, aún no ha llegado a oídos de los hombres. Los rayos y truenos requieren tiempo, la luz de los astros requiere tiempo, los actos requieren tiempo, aún después de realizados, para ser vistos y oídos. Con estas palabras, Nietzsche sugiere que el verdadero impacto de la muerte de Dios tardaría generaciones en manifestarse plenamente. No seguimos hoy, más de un siglo después, tratando de asimilar este acontecimiento, pero sería un error pensar que Nietzsche solo anunciaba un desastre cultural. En la muerte de Dios también veía una oportunidad sin precedentes para la humanidad. ¿Acaso la desaparición del gran vigilante celestial no nos libera para crear nuevos valores más afirmativos de la vida? ¿No nos desafía a asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin recurrir a consuelos metafísicos? Aquí es donde entra en juego la figura del superhombre.
Übermensch, no como un superhéroe con poderes especiales, sino como un tipo humano capaz de vivir en un mundo sin absolutos metafísicos. El superhombre no necesita muletas sobrenaturales para afrontar la existencia. No busca consuelos en otro mundo, porque ama este mundo con todos sus dolores y alegrías. No obedece mandamientos externos, porque ha desarrollado la fortaleza para crear sus propios valores. Pero ¿quién podría ser este superhombre? ¿Existió alguna vez? Para Nietzsche, figuras como Goethe o Napoleón mostraban destellos de esta posibilidad humana, pero el verdadero superhombre pertenecía al futuro. Hemos visto aparecer a estos creadores de valores en el siglo transcurrido desde la muerte de Nietzsche, o seguimos atrapados en reacciones nihilistas ante la muerte de Dios. La muerte de Dios no es el final de la historia para Nietzsche, sino el principio de una nueva era de autodeterminación humana. Pero esta nueva era exige una valentía sin precedentes. La valentía de mirar al abismo sin parpadear, de crear sentido en un universo que no lo tiene inherentemente, de amar la vida sin necesidad de justificarla mediante ficciones consoladoras. ¿Estamos a la altura de este desafío? ¿O seguiremos buscando nuevos ídolos, nuevos absolutos, nuevos sustitutos de Dios? La genealogía de la moral, desenmascarando la religión. ¿Alguna vez te has preguntado por qué consideramos buenas la humildad, la compasión o el autosacrificio? ¿Por qué valoramos la obediencia por encima de la autoafirmación? ¿De dónde provienen realmente nuestros juicios morales más básicos? Y lo más importante, ¿a quién benefician estos valores? En 1887, Nietzsche publicó una de sus obras más devastadoras, La genealogía de la moral. En ella, no se limita a argumentar filosóficamente contra la religión, sino que hace algo mucho más radical. Investiga el origen histórico y psicológico de nuestros valores morales. Y si la moral cristiana, que damos por sentada, no fuera en absoluto divina ni natural, sino el producto de complejos procesos históricos y psicológicos, y si nuestros valores más sagrados tuvieran orígenes mucho menos nobles de lo que imaginamos. La innovación metodológica de Nietzsche es crucial. En lugar de preguntar ¿qué es el bien?, le pregunta cuándo, cómo y bajo qué condiciones surgieron los conceptos de bueno y malo. Este método genealógico anticipa enfoques que serán fundamentales en el siglo XX, desde el psicoanálisis freudiano hasta la arqueología del saber de Foucault. ¿No es revelador que muchos de nuestros valores actuales, que damos por evidentes, tengan una historia que deliberadamente hemos olvidado? Nietzsche comienza su investigación analizando la etimología de las palabras bueno y malo en diversas lenguas. Descubre que originalmente bueno, gut, en alemán, ágatos en griego, no tenía ninguna connotación moral, sino que significaba simplemente noble, aristocrático, poderoso. Los aristócratas guerreros se llamaban a sí mismos los buenos, simplemente porque eran los poderosos, los vencedores, los que determinaban el valor. Y por contraste, llamaban malos, schlecht, cacos, a los plebeyos, los vulgares, los débiles, sin que esto implicara un juicio moral, solo una constatación de inferioridad social. ¿No resulta perturbador descubrir que nuestro vocabulario moral básico tiene raíces en la simple distinción de clases sociales? ¿Qué queda de la supuesta universalidad y objetividad de la moral cuando descubrimos sus orígenes contingentes? Pero la verdadera revolución moral ocurre, según Nietzsche, cuando los débiles y oprimidos, incapaces de expresar su poder directamente, inventan una nueva valoración donde su propia debilidad se convierte en virtud y la fuerza de sus opresores en vicio. ¿No es acaso un golpe maestro? Si no puedes vencer a tu enemigo con la fuerza física, vénselo redefiniendo el campo de batalla moral. El cristianismo representa el triunfo histórico de este tipo de moral de esclavos sobre la antigua moral de señores. Los valores aristocráticos de orgullo, autoafirmación y poder fueron reemplazados por los valores de humildad, compasión y abnegación. Pero ¿no es esto precisamente lo que hace al cristianismo moralmente superior? ¿No representa un avance ético
el valorar al débil por encima del fuerte. Aquí es donde el análisis de Nietzsche se vuelve verdaderamente incómodo. Para él, esta inversión de valores no surge de un genuino amor por los débiles, sino del resentimiento, ressentiment, de los oprimidos hacia sus opresores. Es una moral reactiva que dice no a todo lo que es diferente, fuerte, afirmativo de la vida. No podemos ver esto en la forma en que el cristianismo primitivo demonizaba la cultura pagana que lo precedió. No continúa este patrón en cómo la religión ha tratado históricamente el cuerpo, la sexualidad, el placer. El cristianismo ha sido hasta ahora la forma más funesta de la presunción personal. Personas que no eran lo bastante elevadas ni duras para poder dar forma al hombre como artistas. Personas que no eran lo bastante fuertes ni clarividentes para dejar prevalecer con una sublime autosuperación la ley primordial de las 1000 facetas de malogro y ruina. Personas que no eran lo bastante aristocráticas para ver la jerarquía abismalmente distinta y la diferencia de rango entre hombre y hombre. Escribe Nietzsche en El Anticristo. No hay algo profundamente revelador en el hecho de que la religión que más exalta la humildad proclame simultáneamente que los humildes heredarán la tierra. ¿No es esta la expresión suprema del resentimiento? ¿Fingir despreciar lo que secretamente se desea? ¿Acaso la promesa de un juicio final donde los últimos serán los primeros no revela el deseo de venganza oculto tras la aparente mansedumbre? El sacerdote emerge como figura clave en este análisis. Incapaz de ejercer poder directamente como el guerrero, el sacerdote inventa una nueva forma de dominación basada en lo invisible, lo espiritual, lo moral. Crea la ficción de un más allá, donde los débiles serán recompensados y los fuertes castigados. ¿No es esta la estrategia perfecta para ganar poder sin fuerza física? ¿No vemos aquí el origen de lo que Nietzsche llama el ideal ascético? Esa tendencia a negar la vida en nombre de valores superiores. Pero la jugada maestra del sacerdote es la invención del concepto de pecado. El pecado no es simplemente hacer algo malo, es una condición existencial, una corrupción intrínseca del ser humano. ¿Qué mejor forma de controlar a las personas que convencerlas de que están enfermas por dentro, corrompidas desde el nacimiento? ¿Qué mayor poder que el de ofrecer la cura para una enfermedad que tú mismo has inventado? El cristianismo como instrumento de control. ¿Has sentido alguna vez esa inquietante sospecha de que la moral cristiana, lejos de liberarte, podría estar encadenándote sutilmente? ¿Y si aquellos valores que consideras sagrados fueran en realidad grilletes invisibles? ¿Te has preguntado alguna vez por qué los poderosos han apoyado históricamente a las instituciones religiosas? La domesticación del ser humano. Friedrich Nietzsche, ese pensador de mirada penetrante que sacudió los cimientos de la filosofía occidental, vio en el cristianismo algo más que una simple religión. ¿Acaso no resulta sospechoso que una doctrina que predica la humildad, la obediencia y la mansedumbre haya sido tan útil para gobernar imperios? ¿No es llamativo que el mensaje de poner la otra mejilla beneficie tanto a quienes ostentan el poder? Para Nietzsche, el cristianismo funcionó históricamente como una sofisticada técnica de domesticación. Los emperadores romanos no abrazaron el cristianismo por convicción espiritual. ¿Qué mejor para un gobernante que súbditos convencidos de que deben obedecer por mandato divino? ¿Qué más conveniente que ciudadanos que creen que su recompensa vendrá en otro mundo, mientras soportan dócilmente las injusticias en este? La historia nos muestra cómo, tras la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino, las estructuras de poder secular y religioso se entrelazaron inextricablemente. ¿No es revelador que el mismo imperio que antes perseguía a los cristianos descubriera de repente el valor político de la cruz? ¿No deberíamos sospechar de esta conveniente conversión? Durante la Edad Media, el cristianismo refinó sus mecanismos de control. Los señores feudales aprendieron rápidamente que un siervo que teme el infierno eterno trabaja más diligentemente que uno controlado solo por la espada.
¿Por qué gastar en guardias y prisiones cuando puedes instalar un vigilante invisible en la conciencia de cada persona? ¿No es la amenaza del castigo eterno el mecanismo de control más económico jamás inventado? La Iglesia legitimaba el poder de los monarcas mediante la doctrina del derecho divino. El rey gobernaba por voluntad de Dios. ¿Quién se atrevería a cuestionar una autoridad respaldada por el mismo Creador? ¿No vemos aquí una brillante estrategia para blindar el poder contra toda crítica racional? El sacerdote como figura de poder. En este intrincado sistema de control, el sacerdote emerge como una figura central en el análisis nietzscheano. Sin fuerza física, sin ejércitos, sin riquezas materiales iniciales, ¿cómo logró la clase sacerdotal acumular tanto poder a lo largo de la historia? ¿Cuál fue su genialidad? El sacerdote opera mediante la manipulación psicológica. Inventa la enfermedad, el pecado, y luego se presenta como el único que puede ofrecerte la cura, la absolución. ¿Has notado cómo la Iglesia creó primero el problema para luego venderte la solución? ¿No es esta la estrategia perfecta para crear dependencia perpetua? El sacerdote ascético ha sabido explotar esa sed ancestral de sentido, escribió Nietzsche. En momentos de sufrimiento, cuando la pregunta ¿por qué sufro? Se vuelve insoportable, el sacerdote ofrece una respuesta: sufres por tus pecados, y de inmediato proporciona el remedio: confesión, penitencia, sumisión a la autoridad eclesiástica. ¿No es este el círculo perfecto de control? La historia nos muestra sacerdotes que, sin blandir espadas, dominaron a reyes y emperadores. El Papa Gregorio VII obligó al emperador Enrique IV a arrodillarse descalzo en la nieve durante 3 días para recibir su perdón. ¿Qué poder es este que doblega la voluntad del gobernante más poderoso de Europa? ¿No demuestra esto el genio psicológico del sistema religioso que Nietzsche denuncia? Los sacerdotes medievales controlaban algo más valioso que el oro o las tierras. Controlaban las llaves del cielo y del infierno. Con el monopolio de los sacramentos, decidían quién podía salvarse y quién estaba condenado. ¿Existe poder más absoluto que determinar el destino eterno de un alma? ¿No es espeluznante cómo millones entregaron voluntariamente su autonomía moral a esta casta? Las indulgencias, vendidas por la Iglesia para reducir el tiempo en el purgatorio, ejemplifican perfectamente la mecánica de este poder. ¿No es sorprendente cómo la institución religiosa logró monetizar incluso el más allá? ¿Acaso existe negocio más lucrativo que vender boletos para un paraíso que nadie ha verificado? La negación de este mundo, quizás el aspecto más pernicioso del cristianismo, según Nietzsche, es su sistemática devaluación de la única vida que realmente tenemos. El cristianismo se ha vengado del mundo mediante la calumnia y el envenenamiento, escribió, denunciando cómo la religión convierte esta vida en un mero valle de lágrimas preparatorio para una existencia eterna que nunca llega. ¿Te has detenido a pensar en las implicaciones de considerar este mundo como algo caído, imperfecto, un simple tránsito hacia la verdadera vida en el más allá? ¿Qué efectos tiene sobre nuestra existencia concebir el cuerpo como una prisión del alma, los placeres como tentaciones y la felicidad terrenal como algo sospechoso? En la historia del cristianismo, vemos cómo los santos más venerados fueron precisamente aquellos que más radicalmente negaron la vida terrena. San Simeón el Estilita vivió 37 años sobre una columna, alejado del mundo. Santa Catalina de Siena se alimentaba únicamente de la hostia consagrada. San Antonio Abad pasó décadas en el desierto luchando contra demonios que no eran sino la expresión de sus propios instintos vitales reprimidos. ¿Por qué una religión glorificaría tales ejemplos de automortificación? ¿Qué nos dice esto sobre su verdadera valoración de la vida? Esta negación del mundo tiene consecuencias políticas profundas.
¿Acaso no sirve perfectamente a los intereses de los poderosos una doctrina que enseña a los oprimidos a ignorar las injusticias presentes con la promesa de compensaciones futuras? Como denunció Marx, continuando inadvertidamente la crítica nietzscheana, la religión funciona como el opio del pueblo, precisamente porque adormece el impulso de transformar este mundo. Durante siglos, la Iglesia predicó la resignación frente a las desigualdades sociales. Bienaventurados los pobres. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. No resulta conveniente para el statu quo este mensaje que sublima la pobreza como virtud. No es revelador que los mismos que predicaban estas máximas acumularan inmensas riquezas terrenales. La negación cristiana del mundo alcanzó su expresión más extrema en las frecuentes predicciones apocalípticas. Desde los primeros siglos hasta nuestros días, el fin del mundo ha sido anunciado incontables veces. ¿Qué importan los problemas sociales, la justicia o el progreso humano si todo está a punto de ser consumido por fuego divino? ¿No es esta la forma más radical de desentenderse de la responsabilidad hacia el único mundo que conocemos? La fabricación de la culpa. El genio perverso del cristianismo, según Nietzsche, fue hacer que los seres humanos se sintieran culpables por su propia naturaleza. Al definir los instintos naturales como pecaminosos, la religión instaló un mecanismo de autovigilancia y autocastigo más efectivo que cualquier control externo. El creyente se convierte en su propio carcelero. ¿Has notado cómo el cristianismo logró convertir los impulsos más básicos de la vida en motivos de vergüenza? La sexualidad, ese instinto fundamental para la preservación de la especie, fue transformada en algo impuro. El orgullo por los propios logros se convirtió en soberbia. El deseo de prosperidad material se etiquetó como avaricia. ¿No es asombroso cómo una religión pudo invertir completamente la valoración de lo que potencia la vida? La historia del cristianismo está plagada de técnicas para intensificar la conciencia de culpa. Los manuales para confesores medievales, como el Penitencial de Burchard de Worms, siglo XI, catalogaban con detalle obsesivo cada posible transgresión, incluyendo aquellas que ocurrían solo en el pensamiento. ¿Te imaginas el efecto psicológico de creer que incluso tus pensamientos involuntarios te condenan? ¿Puede existir forma más eficaz de control que hacer a alguien temer sus propios impulsos internos? La doctrina del pecado original representa la culminación de esta lógica culpabilizadora. Según ella, nacemos ya manchados por un crimen que no cometimos. ¿Existe concepto más retorcido que la culpa heredada? ¿No es el colmo de la injusticia hacer responsable a un recién nacido por la supuesta transgresión de ancestros remotos? Durante la Inquisición vemos este mecanismo de culpa llevado a su expresión más aterradora. Miles fueron torturados para que confesaran pecados que muchas veces no habían cometido. ¿Por qué tantos acababan confesando crímenes imaginarios? Precisamente porque el sentimiento de culpa ya había sido tan profundamente internalizado que la acusación externa solo confirmaba lo que ya sospechaban, que eran intrínsecamente malvados. Nietzsche observó que este sentimiento de culpa sobrevive incluso en las sociedades secularizadas. ¿No seguimos juzgando nuestros deseos naturales como egoístas o impuros? ¿No perdura esa voz interna que nos hace sentir indignos? La sombra de la moral cristiana es más larga de lo que imaginamos. La verdad sobre Dios, una invención humana. ¿Y si Dios no fuera más que un espejo que refleja nuestros propios rostros? ¿Y si en lugar de ser creados por Dios, fuéramos nosotros quienes creamos dioses a nuestra imagen y semejanza? Esta es quizás la intuición más provocativa de Nietzsche, la divinidad como proyección humana. Los dioses como proyección. En tiempos remotos, los dioses servían como explicación para cualquier experiencia, observó Nietzsche. Cuando el trueno retumbaba en el cielo,
era Zeus enfurecido. Cuando las cosechas prosperaban, Deméter sonreía. Cuando la guerra asolaba las ciudades, Ares desataba su furia. ¿No es revelador cómo cada cultura creó deidades que reflejaban sus propios valores, temores y esperanzas? Los dioses griegos eran tan vanidosos, lujuriosos y vengativos como los aristócratas que los adoraban. Los dioses nórdicos eran guerreros implacables como sus devotos vikingos. El dios hebreo era tan celoso de su pueblo escogido como los israelitas lo eran de su identidad singular. ¿No vemos aquí un patrón? ¿No es transparente cómo los dioses siempre comparten los valores de sus adoradores? Si los bueyes, caballos y leones tuvieran manos y pudieran dibujar, los bueyes dibujarían dioses con forma de buey, los caballos con forma de caballo. Había señalado ya Xenófanes en la antigua Grecia. ¿No es esta observación devastadoramente obvia una vez que la consideramos? Freud, siguiendo inadvertidamente el camino abierto por Nietzsche, vería en la figura de Dios una proyección del Padre. ¿No es sugestivo que en sociedades patriarcales la divinidad suprema sea casi invariablemente masculina? ¿No resulta revelador que el Dios de los pueblos belicosos sea violento, mientras que el Dios de los comerciantes regule meticulosamente los contratos? Para Nietzsche, los dioses no son más que sombras agigantadas de los humanos, proyectadas contra el telón de fondo del infinito. Si hubiera dioses, ¿cómo soportaría yo no ser un dios? Por lo tanto, no hay dioses, escribió en Así habló Zaratustra, exhibiendo con brutal honestidad el origen psicológico de las deidades, la construcción social de lo divino. Nietzsche anticipa lo que hoy llamaríamos constructivismo social, al mostrar cómo las imágenes de Dios varían según las culturas y épocas. ¿No es fascinante observar la evolución histórica de las concepciones divinas? El Dios de los antiguos hebreos nómadas era un Dios guerrero, defensor del pueblo contra sus enemigos, reflejando la precaria situación de una pequeña tribu rodeada de imperios hostiles. ¿No es revelador que conforme Israel se establecía como reino, Yahvé adquiriera características más gubernamentales, preocupándose por leyes, impuestos y la administración del templo? El Dios abstracto de los filósofos griegos refleja su valoración del intelecto sobre las pasiones. El Dios legislador islámico refleja la necesidad de cohesión social en las tribus árabes previamente divididas. El Dios trinitario del cristianismo refleja el intento de síntesis entre el monoteísmo hebreo y el pensamiento neoplatónico greco-romano. ¿No vemos en cada caso cómo la divinidad se adapta a las necesidades sociales y conceptuales de cada cultura? Durante el feudalismo europeo, Dios fue concebido como el Señor Supremo, en perfecta analogía con el sistema político terrestre. En la era capitalista emergente, Benjamin Franklin popularizó la imagen de un Dios que recompensaba el trabajo duro y la frugalidad con prosperidad material. En la Ilustración, los deístas imaginaron un relojero divino que, tras crear el universo con leyes naturales perfectas, se retiraba de la intervención directa justo cuando la burguesía comenzaba a cuestionar el intervencionismo monárquico. Puede ser más transparente la correlación entre estructuras sociales y representaciones divinas. Nietzsche observa que cada religión construye su concepto de divinidad según sus necesidades psicológicas. Los griegos, amantes de la vida, crearon dioses que celebraban los instintos vitales. El cristianismo, nacido entre oprimidos, imaginó un Dios que condenaba a los poderosos y exaltaba a los humildes. ¿No es esto una evidencia contundente del origen humano, demasiado humano, de todas las deidades? La voluntad de verdad, como último ídolo. Incluso el ateísmo científico moderno, para Nietzsche, sigue siendo un tipo de fe. La voluntad de verdad que impulsa a la ciencia es el último ídolo que queda tras la muerte de Dios. ¿Por qué asumimos que la verdad es siempre deseable? ¿No es esta convicción una herencia del monoteísmo que identificaba a Dios con la verdad absoluta? La ciencia misma reposa sobre una fe. No hay ciencia sin presupuestos, escribió Nietzsche.
La cuestión de si es necesaria la verdad no solo no ha sido respondida, sino ni siquiera planteada. No es paradójico que la búsqueda científica que ha socavado la credibilidad de la religión esté motivada por un impulso que tiene raíces religiosas. Los científicos modernos han abandonado a Dios, pero mantienen su fe en la inteligibilidad racional del universo. ¿De dónde viene esa convicción de que el cosmos debe ser comprensible para la mente humana? ¿No es un eco secularizado de la creencia de que Dios creó el mundo de manera ordenada y racional? La Ilustración reemplazó la fe en la revelación divina por la fe en la razón humana. Pero, ¿qué garantiza que nuestra razón sea capaz de captar la verdadera naturaleza de la realidad? ¿No es esta confianza en nuestras capacidades cognitivas tan infundada como la creencia en milagros que los ilustrados rechazaban? Nietzsche ve en la historia del pensamiento occidental una larga cadena de sustitución de ídolos. Primero Dios, luego la razón, luego la ciencia, luego el progreso. No seguimos buscando desesperadamente absolutos a los que aferrarnos. No hay hechos, solo interpretaciones. Nietzsche propone un perspectivismo radical. No existe una verdad absoluta, solo interpretaciones desde diferentes posiciones de vida. La religión pretende ofrecer certezas absolutas, pero esto es imposible en un universo sin centro ni propósito inherente. Toda verdad religiosa es siempre una interpretación humana disfrazada de revelación divina. No hay hechos, solo interpretaciones, afirmó Nietzsche, anticipándose a corrientes filosóficas del siglo XX como el postestructuralismo. No es llamativo que este pensamiento radical surgiera de alguien formado en la rigurosa disciplina filológica, acostumbrado a examinar cómo los textos cambian de significado según el contexto histórico. ¿Qué queda de las verdades eternas de la religión cuando reconocemos que toda percepción está condicionada por nuestras perspectivas particulares? Si el conocimiento humano está inevitablemente situado en contextos históricos y biológicos específicos, ¿cómo podría alguien reclamar acceso privilegiado a verdades trascendentes? La pretensión religiosa de poseer verdades absolutas reveladas por Dios mismo es, para Nietzsche, el colmo de la arrogancia humana. No es sorprendente cómo los humanos, criaturas finitas y limitadas, han presumido de conocer la mente del infinito. No es sospechoso que estas supuestas revelaciones divinas coincidan tan perfectamente con los intereses de quienes las proclaman. La Biblia bajo la lupa nietzscheana. La formación filológica de Nietzsche le permitió examinar los textos bíblicos con ojos críticos, anticipando en muchos aspectos la moderna exégesis histórico-crítica. ¿Qué descubrimos cuando estudiamos la Biblia como documento histórico y no como texto inspirado? La manipulación del texto bíblico. Nietzsche, con su formación filológica, señaló cómo los textos bíblicos fueron manipulados históricamente para servir a intereses políticos. En El Anticristo, examina cómo Pablo transformó el mensaje del Jesús histórico en una religión de culpa y redención, distorsionando su legado para crear una teología del poder sacerdotal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los 4 evangelios canónicos presentan versiones tan diferentes de Jesús? ¿Por qué Marcos, el más antiguo, muestra a un Jesús mucho más humano que el divinizado Jesús de Juan? ¿No revelan estas discrepancias la evolución histórica de una figura que fue reinterpretada según las necesidades teológicas de comunidades posteriores? El Concilio de Nicea, 325 d. Sechen representa un momento crucial en la historia del cristianismo. ¿No es revelador que fuera un emperador romano, Constantino, quien convocara a los obispos para determinar la naturaleza de Cristo? ¿Qué nos dice esto sobre la relación entre poder político y doctrina religiosa? La traducción de la Biblia ha sido otro campo de batalla donde se revela la manipulación del texto.
La palabra hebrea alma, joven mujer, fue traducida al griego como partenos, virgen, en Isaías 7:14, creando retroactivamente una profecía del nacimiento virginal de Jesús. ¿No muestra esto cómo la traducción puede crear doctrinas que no existían en los textos originales? Durante siglos, la Iglesia prohibió la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, reservando su interpretación a una élite sacerdotal. ¿No es este el comportamiento esperado de quienes basan su poder en el monopolio de un texto? ¿No temían precisamente que los fieles descubrieran las contradicciones e incoherencias de las Escrituras? El Dios vengativo del Antiguo Testamento. Para Nietzsche, el Dios del Antiguo Testamento representa la mentalidad de un pueblo oprimido, vengativo, celoso, controlador. Este Dios tribal fue una creación psicológica que reflejaba la situación histórica de los hebreos, no una realidad trascendente. La evolución de Yahvé muestra claramente su naturaleza como construcción cultural. ¿No resulta revelador que Yahvé comience como una deidad entre muchas otras para luego evolucionar hacia un monoteísmo exclusivista? Los estudios arqueológicos han confirmado que el antiguo Israel era inicialmente politeísta. Inscripciones del siglo VIII a.C. en Kuntilet, Ashrut mencionan a Yahvé y su Asera, sugiriendo que el dios hebreo tenía una consorte divina. ¿No indica esto una evolución histórica de la concepción de Dios en lugar de una revelación inmutable? El carácter moral de Yahvé en el Antiguo Testamento presenta inquietantes contradicciones. ¿Cómo puede el mismo Dios, que prohíbe matar, ordenar el genocidio de pueblos enteros, incluyendo mujeres y niños? 1 Samuel 15:3. ¿Cómo puede el Dios de amor someter a Job a terribles sufrimientos simplemente para ganar una apuesta con Satanás? ¿No revelan estas contradicciones el origen humano, demasiado humano, de estas narrativas? La evolución histórica del concepto de más allá en la religión hebrea es particularmente reveladora. Los textos más antiguos del Antiguo Testamento apenas mencionan una vida después de la muerte. El Sheol es una sombría existencia subterránea, no un lugar de recompensas y castigos. Solo durante el periodo helenístico, bajo influencia persa y griega, surge la idea de un juicio post-mortem con cielos e infierno. ¿No demuestra esto que las doctrinas religiosas evolucionan según influencias culturales e históricas, en lugar de ser verdades reveladas inmutables? Jesús, biestesis. Cristianismo Nietzsche distinguía entre Jesús, a quien respetaba como un tipo psicológico único, un idiota en sentido dostoyevskiano que vivía en un eterno presente, y el cristianismo institucional creado después de su muerte. En realidad solo ha habido un cristiano, y ese murió en la cruz, escribió, sugiriendo que la religión traicionó el mensaje original. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tanta distancia entre las enseñanzas de Jesús y la práctica histórica de la Iglesia? Jesús predicaba pobreza voluntaria, mientras que la Iglesia acumuló riquezas inmensas. Jesús criticaba a los fariseos por su legalismo ritual, mientras que el cristianismo desarrolló complejos sistemas de derecho canónico. Jesús se rodeaba de marginados y pecadores, mientras que la Iglesia frecuentemente excluyó y persiguió a los diferentes. ¿No es esta una de las grandes ironías de la historia? Pablo de Tarso emerge como el verdadero fundador del cristianismo en el análisis nietzscheano. ¿No es fascinante que un hombre que nunca conoció personalmente a Jesús haya definido la teología cristiana más que los propios discípulos? Pablo transformó la vida y enseñanzas de un profeta judío en una religión universal de redención mediante la fe en un Salvador crucificado. ¿Qué queda del rabino Galileo que predicaba el reino de Dios en esta nueva construcción teológica? Los evangelios, escritos décadas después de la muerte de Jesús por comunidades que no lo conocieron directamente, muestran una progresiva divinización de su figura. ¿No es significativo que los milagros se multipliquen y se vuelvan más espectaculares en los textos más tardíos? ¿No vemos aquí la transformación de un maestro humano en un ser divino según las necesidades teológicas de comunidades posteriores? La controversia arriana del
siglo IV ilustra cómo la definición misma de la naturaleza de Cristo fue objeto de luchas de poder. ¿Era Jesús de la misma sustancia que Dios, homoousios, o de sustancia similar, homoiousios? Esta diferencia de una letra, una iota, provocó persecuciones y violencia. ¿No es revelador que una disputa sobre la naturaleza metafísica de Cristo desatara tal ferocidad? ¿No muestra esto que lo que estaba en juego era poder eclesiástico, no verdad teológica, la invención del infierno como control? El concepto del infierno representa para Nietzsche la culminación del resentimiento religioso. El cristianismo ha necesitado la crueldad, afirmó, señalando cómo la invención de tormentos eternos revela la psicología vengativa que subyace a la aparente mansedumbre cristiana. El infierno es la fantasía de venganza de los impotentes. ¿Has notado que Jesús apenas habla del infierno en comparación con la obsesión posterior de la Iglesia con la condenación eterna? La elaborada demonología cristiana, con sus descripciones minuciosas de tormentos infernales, es principalmente una creación medieval, no evangélica. ¿No resulta revelador este contraste? Dante Alighieri, en su Divina Comedia, ilustra perfectamente la psicología del resentimiento que Nietzsche denuncia. El poeta sitúa a sus enemigos políticos en los círculos infernales, sometidos a torturas exquisitamente adaptadas a sus pecados. ¿No es el infierno la fantasía última de venganza? ¿No es sospechosa la satisfacción con que los predicadores describían los sufrimientos de los condenados? Durante la Inquisición, la amenaza del fuego eterno se materializó en las hogueras terrestres. La tortura se justificaba como un acto de misericordia. Mejor un sufrimiento temporal que condenación eterna. ¿Puede haber justificación más perversa para la crueldad? ¿No revelan estas prácticas el potencial destructivo de creer en un Dios vengativo? Las representaciones artísticas del juicio final en iglesias medievales muestran demonios arrastrando a los condenados hacia torturas grotescas, mientras los salvos contemplan complacidos desde el cielo. ¿Qué nos dice esta iconografía sobre la psicología de una religión que se proclama de amor? ¿No es el infierno la expresión suprema del deseo de ver sufrir a quienes rechazaron el propio sistema de valores? En las sociedades secularizadas modernas, el infierno ha perdido su poder literal, pero su lógica psicológica persiste. La satisfacción con que algunos creyentes contemplan el futuro castigo de los pecadores revela que el deseo de venganza sigue vivo. ¿No es inquietante cómo la idea de justicia divina frecuentemente enmascara el resentimiento humano? Más allá del bien y del mal, la superación de la moral religiosa. ¿Qué queda cuando hemos desenmascarado los fundamentos religiosos de nuestra moral? ¿Es posible construir valores sin recurrir a ficciones metafísicas? ¿Podemos imaginar una humanidad que no necesite muletas divinas para sostenerse? La crítica nietzscheana a la religión no pretende dejarnos en el vacío. Si Nietzsche se tomó el trabajo de demoler los ídolos de la moral tradicional, fue precisamente para despejar el terreno donde podría edificarse algo nuevo. No soy un hombre, soy dinamita, escribió en Ecce Homo. Pero esta explosión no buscaba únicamente la destrucción, sino la transvaloración de todos los valores. Umwertung aller Werte. ¿En qué consiste esta transvaloración? No se trata simplemente de invertir la moral cristiana, declarando bueno lo que ella considera malo y viceversa. Esto sería permanecer atrapado en sus categorías. La propuesta de Nietzsche es mucho más radical, superar completamente la dicotomía bien-mal para evaluar las acciones según potencien o disminuyan la vida. ¿Qué es bueno?, se pregunta Nietzsche en El Anticristo. Todo lo que eleva el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en el hombre. ¿No resulta escandaloso este criterio para quienes fueron educados en la moral cristiana? Y sin embargo, no es precisamente la negación del poder, de la fuerza, de la autoafirmación, lo que ha caracterizado a la moral de esclavos. Pero atención,
La voluntad de poder nietzscheana no debe confundirse con la simple dominación sobre otro. Es más bien la expresión de una vitalidad desbordante, la capacidad de crear, transformar, superarse a uno mismo. ¿No es este impulso creador lo que las religiones han intentado domesticar mediante la culpa y el miedo? ¿No han convertido en pecado precisamente aquello que nos hace plenamente humanos? El superhombre, una nueva posibilidad humana, frente al último hombre conformista y mediocre, aquel que ha inventado la felicidad pequeña y confortable. Nietzsche propone el ideal del Übermensch o superhombre. Pero ¿qué es exactamente este superhombre que Zaratustra anuncia? ¿Un ser con superpoderes, una nueva especie biológica, un dictador que se impone sobre las masas? Nada más lejos de la concepción nietzscheana. El superhombre representa una posibilidad humana, demasiado humana, que ha sido sistemáticamente reprimida por la moral religiosa. La del individuo que ha superado la necesidad de autoridades externas y puede crear sus propios valores. Dios ha muerto, ahora queremos que viva el superhombre, proclama Zaratustra. ¿No es este el verdadero reto que nos plantea la muerte de Dios? ¿No se trata de asumir la responsabilidad creadora que antes delegábamos en lo divino? El superhombre no es un ideal racial, como malinterpretaron los nazis en su perversa apropiación de Nietzsche. Es más bien un tipo psicológico y espiritual, lógico, aquel que ha superado el resentimiento, la mala conciencia y el ideal ascético, las tres enfermedades que, según la genealogía de la moral, han infectado a la humanidad occidental a través del cristianismo. ¿Cómo se supera a sí mismo el hombre?, pregunta Zaratustra. Esta autocreación continua distingue al superhombre del creyente, que busca en revelaciones externas el sentido de su existencia. No es más digno del ser humano forjar su propio destino que ser una oveja en un rebaño guiado por pastores autoproclamados. ¿Y quiénes han estado cerca de esta posibilidad humana? Nietzsche admiraba a figuras como Goethe, que encarnaba para él la capacidad de afirmar la totalidad de la vida sin necesidad de negar ninguno de sus aspectos. También veía destellos de esta posibilidad en los artistas que crean mundos sin pretender que sus creaciones sean la verdad. ¿No es el arte más que la religión lo que puede salvarnos del nihilismo? Amor fati. Amar el destino. Mi fórmula para la grandeza del hombre es amor fati, no querer nada diferente de lo que es, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. Esta declaración de Nietzsche en Ecce Homo sintetiza su alternativa a la actitud religiosa frente a la vida. El cristianismo nos enseñó a despreciar este mundo en nombre de un más allá perfectamente compensatorio. Nos prometió que el sufrimiento tendría sentido en una economía divina que finalmente haría justicia. Pero, ¿y si este consuelo no fuera más que una ilusión? ¿Y si el único mundo real fuera este con toda su belleza y horror, su placer y su dolor? Amor fati significa amar el destino, aceptar la vida tal como es, sin reservas ni condiciones. No conformarse pasivamente, sino afirmar activamente incluso lo terrible, lo doloroso, lo incomprensible de la existencia. ¿No es esta una forma de valentía infinitamente superior a la del creyente que necesita garantías de felicidad eterna para soportar esta vida? ¿Cuántas veces hemos escuchado a religiosos decir que sin la promesa del cielo, la vida carecería de sentido? ¿No revela esta actitud un profundo desprecio por la única vida que con certeza poseemos? Nietzsche denuncia esta calumnia contra el mundo que caracteriza a las religiones de salvación. Contra ella propone una afirmación incondicional de la vida terrena, la única que realmente existe. ¿Qué sucedería si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en tu más solitaria soledad y te dijera: esta vida, como la vives ahora y la has vivido, deberás vivirla una vez más e innumerables veces? Y no habrá en ella nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro, todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida debe retornar a ti, y todo en el mismo orden y sucesión.
Con esta inquietante imagen del eterno retorno, Nietzsche plantea la prueba existencial definitiva. ¿Podrías afirmar tu vida si supieras que tendrás que revivirla exactamente igual una infinidad de veces? ¿O necesitas la promesa de una vida mejor en el más allá para soportar esta? El eterno retorno no es tanto una teoría cosmológica como un experimento mental que separa a quienes necesitan consuelos metafísicos de quienes pueden amar la vida tal como es. ¿Has amado alguna vez un momento de tu vida con tal intensidad que desearías vivirlo eternamente? En esos instantes de plenitud, según Nietzsche, experimentamos lo que significa superar la necesidad de consuelos religiosos, la voluntad de verdad cuestionada. La verdad os hará libres, proclama el Evangelio de Juan, pero Nietzsche plantea una pregunta más profunda. ¿Por qué queremos la verdad? ¿Por qué no preferir el error, la ilusión, la mentira? ¿De dónde viene esta voluntad de verdad que caracteriza tanto a la religión como a la ciencia moderna? Suponiendo que queramos la verdad, ¿por qué no más bien la no verdad y la incertidumbre y aún la ignorancia? Pregunta en Más allá del bien y del mal. Esta interrogación radical revela hasta qué punto la ciencia moderna, con su culto a la verdad objetiva, sigue siendo heredera de la actitud religiosa. El científico que sacrifica todo por descubrir la verdad, ¿no está repitiendo el gesto ascético del sacerdote? La ciencia ha derrocado a la religión como fuente de explicaciones sobre el mundo, pero conserva su misma devoción por una verdad absoluta que está ahí fuera, esperando ser descubierta. ¿No es esto el último residuo de la metafísica que Nietzsche busca superar? ¿No sigue habiendo algo divino en esta verdad que exige nuestra sumisión? Frente a esta actitud, Nietzsche propone un perspectivismo radical. No hay hechos, solo interpretaciones. Cada ser viviente, según su constitución y necesidades, interpreta el mundo desde su perspectiva particular. No existe un ojo de Dios que pueda captar la realidad tal como es en sí misma. Toda pretensión de verdad absoluta es, por tanto, una ilusión antropomórfica. ¿Significa esto que Nietzsche era un relativista que consideraba todas las interpretaciones igualmente válidas? En absoluto. Algunas perspectivas favorecen la vida, potencian la voluntad de poder creativa, mientras que otras la disminuyen. La religión para Nietzsche representa precisamente una interpretación que, al negar este mundo en favor de un imaginario trasmundo, debilita nuestras fuerzas vitales. Nietzsche, en nuestro tiempo. ¿Qué diría Nietzsche si pudiera observar nuestro mundo contemporáneo? Vería en la secularización creciente de las sociedades occidentales la confirmación de su diagnóstico sobre la muerte de Dios, o detectaría que, como él mismo anticipó, la sombra de Dios sigue proyectándose sobre nosotros mucho después de haber dejado de creer. Es indudable que las formas tradicionales de religiosidad han perdido influencia en muchas partes del mundo. Las iglesias se vacían, el poder político de las instituciones religiosas disminuye, las explicaciones científicas del universo han sustituido ampliamente a las mitológicas. Y sin embargo, ¿no seguimos operando con estructuras de pensamiento esencialmente religiosas? La secularización no ha sido tan radical como podría parecer. Nuestros conceptos de derechos humanos inalienables, de dignidad humana intrínseca, de progreso histórico inevitable, no son secularizaciones de ideas teológicas. Como señaló Carl Schmitt, todos los conceptos significativos de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados. Cuando se deja de creer en Dios, escribió G.K. Chesterton, no es que no se crea en nada, es que se cree en cualquier cosa. ¿No vemos precisamente esta proliferación de nuevos ídolos que Nietzsche anticipó? El Estado-nación, el mercado, la tecnología, la fama, el consumismo. ¿No funcionan estos como sustitutos psicológicos de lo divino, ofreciendo sentido, pertenencia, esperanza? El diagnóstico nietzscheano sobre el nihilismo como consecuencia de la muerte de Dios parece confirmarse en múltiples fenómenos contemporáneos: la epidemia de depresión y ansiedad, el aumento de adicciones,
la búsqueda desesperada de estímulos cada vez más intensos, el consumismo compulsivo, el relativismo moral extremo, sin fundamentos trascendentes para nuestros valores y sin haber desarrollado la fortaleza para crear nuevos valores afirmativos, muchos experimentan el vacío nihilista que Nietzsche anticipó. No son las redes sociales, con su búsqueda frenética de validación externa, una nueva forma de rebaño. No representan los influencers una versión contemporánea de los pastores que nos dicen cómo vivir. La tiranía de la opinión pública que Nietzsche denunciaba se ha magnificado exponencialmente en la era digital, donde el conformismo se refuerza mediante algoritmos que filtran la realidad según nuestras preferencias previas. La cultura de la cancelación no ejemplifica precisamente el tipo de moralismo resentido que Nietzsche criticaba. La búsqueda de ofensas, la hipersensibilidad, la disposición a encontrar pecados en las palabras ajenas. No son estas actitudes herederas directas de la moral de esclavos, que se define por la negación y el resentimiento. Por otro lado, la obsesión contemporánea con la autenticidad, la autoayuda y el desarrollo personal puede interpretarse como un intento de responder al desafío nietzscheano de la autocreación. Sin embargo, ¿cuánto de este individualismo contemporáneo es realmente creativo y afirmativo? ¿Y cuánto es simple narcisismo consumista? ¿No se ha convertido ser tú mismo en un nuevo imperativo moral tan tiránico como los antiguos mandamientos religiosos? El transhumanismo contemporáneo, con su promesa de superar las limitaciones biológicas humanas mediante la tecnología, parece resonar con la idea nietzscheana del superhombre. Pero, ¿no representa más bien una negación de la finitud y mortalidad que caracteriza nuestra condición? ¿No es, en este sentido, una nueva forma de ideal ascético que rechaza la vida tal como es en favor de una fantasía de perfección? El eterno desafío nietzscheano. El verdadero desafío que Nietzsche nos plantea sigue vigente. Tras la muerte de Dios y la deconstrucción de los valores tradicionales, ¿cómo crear valores afirmativos que den sentido a la existencia sin recurrir a ficciones metafísicas? ¿Cómo superar el nihilismo mediante la creación cultural y la afirmación vital? Este desafío no es meramente intelectual o filosófico, es existencial. Nos interpela a cada uno de nosotros. ¿Estamos viviendo según valores heredados que ya no podemos creer honestamente? ¿Nos refugiamos en el consuelo de viejas certezas o tenemos el valor de afrontar la incertidumbre de un mundo sin absolutos metafísicos? El desierto crece, advertía Nietzsche. El nihilismo avanza como una marea que amenaza con engullir todos los valores. Pero en este mismo desierto existencial podemos encontrar la oportunidad para una libertad sin precedentes, la de crear nuestro propio sentido en un mundo que no viene con instrucciones divinas. Tenemos la fortaleza espiritual para vivir sin los consuelos religiosos que la humanidad ha necesitado durante milenios. Podemos mirar al abismo de un universo indiferente sin parpadear y, aún así, afirmar la vida. ¿Somos capaces de ser, como quería Nietzsche, dinamiteros y constructores al mismo tiempo? La grandeza de Nietzsche radica precisamente en la radicalidad de estas preguntas. Nos obliga a cuestionar lo que dábamos por sentado, a examinar los fundamentos mismos de nuestras convicciones más arraigadas. Y lo hace no por un afán destructivo, sino por amor a una posibilidad humana más elevada, más honesta, más afirmativa. Como escribió en un fragmento póstumo, he pintado esta nueva aurora con colores más terribles que los de cualquier tormenta humana, pero esto es algo necesario, pues debo ser el heraldo de un rayo luminoso y de una felicidad nunca antes conocida. Hay tantas auroras que aún no han resplandecido. La crítica radical a la religión. Hoy, ¿sigue siendo relevante la crítica nietzscheana a la religión en nuestro mundo actual?
no ha quedado superada en una época donde el secularismo parece haber triunfado en gran parte del mundo occidental? Lo cierto es que, lejos de volverse obsoleta, la crítica de Nietzsche adquiere nueva urgencia en un contexto donde las formas tradicionales de religiosidad están siendo reemplazadas por nuevas formas de metafísica popular, desde el New Age hasta los extremismos religiosos, desde el fundamentalismo de mercado hasta los nacionalismos mesiánicos. Cuidado con quienes tienen una gran necesidad de establecer creencias, advierte Nietzsche. ¿No vemos hoy un resurgimiento de esta necesidad desesperada de certezas absolutas? Ante la complejidad abrumadora del mundo contemporáneo, muchos buscan refugio en visiones simplificadas que dividen la realidad en buenos y malos, en elegidos y condenados. ¿No es esta exactamente la estructura mental que Nietzsche identificó en la religión tradicional? El fundamentalismo religioso, con su rechazo a la modernidad y su nostalgia por un pasado idealizado donde las jerarquías y los roles estaban claramente definidos, ¿no representa precisamente el tipo de resentimiento reactivo que Nietzsche diagnosticó? ¿No es su moralismo inflexible una manifestación perfecta de lo que llamaba moral de esclavos? Por otro lado, las nuevas espiritualidades que prometen realización personal, felicidad y éxito a través de leyes de atracción y pensamientos positivos, no representan una versión banalizada de la voluntad de poder nietzscheana, despojada de su dimensión trágica y de su exigencia de honestidad radical. Esta espiritualidad light convierte la autocreación en un producto de consumo más. Quizás lo más perturbador del análisis nietzscheano sea su cuestionamiento de la demanda misma de sentido. ¿Por qué no podría el mundo que nos concierne ser una ficción?, pregunta provocadoramente. ¿Y si la necesidad humana de encontrar un propósito, un sentido, un para qué en el universo fuera simplemente un residuo de nuestro pasado religioso? ¿Y si pudiéramos llegar a afirmar la vida sin necesidad de justificarla mediante algún sentido trascendente? Esta es la pregunta más radical, la que sacude los cimientos no solo de la religión, sino de gran parte de la filosofía occidental. ¿Podemos vivir sin la necesidad de un sentido último? ¿O esta necesidad es constitutiva de lo humano, como sugería Viktor Frankl al afirmar que la búsqueda de sentido es la motivación primaria en la vida del hombre? Conclusión: vivir tras la muerte de Dios. Al finalizar nuestro recorrido por el pensamiento de Nietzsche sobre la religión, no encontramos respuestas fáciles ni consuelos a mano. Su crítica nos deja expuestos a la intemperie existencial, sin los refugios metafísicos que durante milenios han protegido a la humanidad del vértigo de un universo sin propósito inherente. La muerte de Dios no es un acontecimiento que podamos celebrar ingenuamente, como si nos librara de una opresión sin consecuencias. Es una catástrofe cultural cuyas reverberaciones apenas comenzamos a comprender completamente. Como el loco que busca a Dios con una linterna en pleno día, Nietzsche nos advierte: este hecho tremendo aún está en camino. Todavía no ha llegado a los oídos de los hombres. ¿Estamos preparados para afrontar las consecuencias de este deicidio cultural? ¿Tenemos los recursos espirituales para crear nuevos valores que no dependan de ficciones metafísicas? ¿O estamos condenados a oscilar entre un nihilismo desesperado y nuevas formas de idolatría? La crítica nietzscheana a la religión no es meramente destructiva, es una invitación a la honestidad radical, a mirar de frente el abismo y desde ese vértigo crear valores que afirmen la vida en lugar de negarla. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, escribió Nietzsche, anticipando la frase que más tarde haría famosa Viktor Frankl. Tal vez la verdadera enseñanza de Nietzsche no sea que Dios ha muerto, sino que nos corresponde a nosotros, seres finitos y mortales, dar sentido a una existencia que no viene con manual de instrucciones divino.
En un cosmos indiferente, somos los únicos responsables de crear significado. ¿Y tú, te atreves a vivir sin muletas metafísicas? ¿Estás dispuesto a crear tus propios valores en un mundo sin garantías trascendentes? ¿Puedes amar esta vida, la única que con certeza posees, sin necesidad de promesas ultramundanas? La crítica nietzscheana nos deja, no con certezas, sino con preguntas poderosas. Y quizás, en esas preguntas, más que en cualquier respuesta dogmática, se encuentra la auténtica libertad humana. Como escribió en La Gaia Ciencia, en el horizonte de lo infinito, hemos abandonado la Tierra y nos hemos embarcado. Hemos demolido el puente a nuestras espaldas. Más aún, hemos demolido la Tierra a nuestras espaldas. Y ahora, barquita, cuidado, a tu lado está el océano. Es verdad que no brama siempre y a veces se extiende como seda y oro y ensueño de bondad. Pero vendrán horas en las que reconocerás que es infinito y que no hay nada más terrible que la infinitud.